Tras haber empatado en la última fecha, tras haber decepcionado a tanto aficionado que lo que quería era el triunfo para poder lograr el ascenso, ahora les explico cómo viene la mano. Pongan atención, no será nada complicado. Si no ganan, se quedan en esta categoría. ¿Se entendió? ¿Capish? Benítez. Fernández. Y ahora entra por la banda. Es buena esa pelota. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Buen balón en el segundo palo. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Ahí está, Marito, han conseguido el gol que rompe el empate, que los acerca a la promoción, pero le queda mucho al encuentro, no están como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos, yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás. Para mi gusto, este equipo debería seguir jugando a la ofensiva y tratando de marcar ese otro gol que le dé la tranquilidad. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Núñez. Benítez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Gran idea, ahí está. Y ahí le pega la pelota. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísima. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡Chocó en el toma el zapatazo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Es un gol que le da tranquilidad a esa ilusión de ascenso, Mario. Una ventaja que les ha llegado quizás muy temprano. Ahora tienen mucho trecho de partido por delante aún para aguantarlo. Y bueno, pero tiene jugadores como para mantener la pelota, dormirla un poco. El contrario, a pesar que es un buen equipo, tampoco está para grandes hazañas. Yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Gallardo. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Núñez. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Qué bien que desborda, llega hasta el fondo. Ha resuelto bien el rival. Metió mano el arco y se va arriba del travesaño. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. El córner que llega al área. Lateral. Ferreira. Núñez. Modric. Núñez. Fernández. Se logra meter por la banda. Carísima la tuvieron. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo formidable. El partido por ahora 2-1. Buen centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Fernández. Ferreira. Esta jugada podría terminar en gol. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren.
Se viene el remate. Pelotazo que va al palo. Y van, Fernando, a seguir insistiendo, porque los palos también juegan. Núñez. Y de ahí le pega. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otro, hay que seguir intentándolo. Modric. Se viene bien pegadito a la raya. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota ha salido al lateral. Gran servicio pegado a la banda. Modric. Y así patea. Bien el guardameta ahí haciendo la tarea. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Benítez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ferreira. La ha dejado la pelota justita al rival. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Benítez. Fernández. Ferreira. Está intentando por el costado. Buen anticipo y le queda por fuera. Ojo, por fuera, son peligrosos. Rechaza de puños el arquero. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Muévase, referí. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Le pega el arco. Gran atajada y ahí queda la pelota. 3 minutes of added time. Atento que parece buena. Penal, penal. Desperdició el penal, papá, agarrate la mano y salite. La quiso poner ahí pegadita al palo, se le fue larga y cerquita estuvo el empate. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Para hablar de este partido. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Fernández. Cambia la posesión de la pelota. Gallardo. Tiene mucho espacio por la banda ahora.
Bien, arquero. ¡Golazo que acaban de clavar! Ahora tienen el colchón suficiente, Marito, para trabajar el partido concentrado, sabiendo que atrás no pueden dejar espacio, pero que la tarea está casi hecha. La tarea está casi hecha, yo creo que ahora no se tiene que descuidar, trabajar muy bien en la parte defensiva y tratar de contragolpear para sorprender otra vez al contrario. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y ahora que quiere meterse por la banda. Buen centro. El centro que termina con dominio. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. Todo listo para la barrera en pie. Ahí está el disparo. Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Gallardo. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y patea. Al palo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Y el palo Fernando le dice otra vez que no. Y tu garganta, tranquilita. Le pega y pasa cerca la pelota. Cerca el estado de aumentar la ventaja. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ferreira. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Formidable la comba! 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Núñez. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! Núñez. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Es un artista con la pelota.
Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Buscando el costado. ¡Ojito! Es una gran bocha. Ese disparo quedó en la defensa. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Llega cortando bien y recupera. Desde ahí el centro. Muy cerca. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Núñez. Núñez. Ahí están buscando el carril exterior. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Poco tiempo le queda al partido, todavía no logran el objetivo, Mario. La ventaja es mínima, la tienen que aguantar. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Núñez tiene la pelota atadita a los pies. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gallardo. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Dispara, se ha cruzado y tapa. Afuera. Ahí llegó justo a tiempo. La pelota por abajo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ya no queda mucho tiempo en el reloj. Habrá córner para intentar remontar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Oportuna intervención levantando el balón. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Ese buen centro. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Gol, Marito, formidable el remate. El córner ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo hizo. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico del...
La victoria es la única manera de conseguir el ascenso. Toda la temporada se decide en este partido. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que... Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Oportuno en el corte del balón. Interceptando el pase. Núñez. Se apoya en la raya. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Vaya manera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón. ¡Palo! Y sigue temblando el arco. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Se viene bien pegadito a la raya. Buen centro. Rechaza de puños el arquero. Prueba a pegarle al arco. Aleja la pelota de su portería. Buscando el costado. No había nadie presionándolo. Se le fue la pelota nada más. Gallardo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Ojo que le pega! Se convirtió en un muro el muchacho. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner al corazón del área. El balón que queda en el área y patea. Buena defensa en el fondo. Otro tiro de esquina más. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Deciden jugar así el tiro de esquina. Gran centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pierde la pelota en el área. ¿La va a cruzar? Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Y ahí le pega. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Atajador impresionante con el disparo y no más. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Qué pedazo de arquero, ¿eh? Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Por ahí está bueno para meter el centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Modric. Fernández. Se les acaba de escapar la pelota. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Atento que se viene. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Muy mal pase. Benítez. Núñez. Fernández. Modric. Y con elegancia revienta la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Atento que ahí nomás cae la pelota. Ahí va y le pega. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Núñez. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra, corre y le pega. Ahí taparon el disparo. Gran atajada, pero sigue con vida. Fernández. Lukaku. Benítez. Pierden el balón. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Benítez. ¡Gol! ¡Gol! Parece que este es el gol que le pone el sello a la carta de despedida de esta ilusión por la Copa. Es una pena porque es un gran equipo y justo va a caer en las instancias finales. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. 3 minutes of added time. Modric. Atento que parece buena. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Apenas 1-0 el partido. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Llega cortando bien y recupera. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Bien el árbitro que no compre la pelota que sigue. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Pase corto. Buen centro. Y el centro que va a las manos del arquero. Benítez. Lukaku. Núñez. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saque de manos. Lukaku.
llegado la pelota y no la puede controlar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Es bueno lo del arquero sin el juego. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No quieren levantar la mirada, es que errado horrible. Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza, porque esta oportunidad no era para fallarla. Lukaku. Que levante la pelota ahora. Ahí va el primer palo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ojo que se puede venir la contra. Y ahí vuelve cada uno. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Una jugada de ataque interrumpida. Muy buena entrada, la pelota al costado. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Bien abierto. Balón cargado de peligro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Buena defensa en el fondo. Muy bueno el robo de la pelota. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Fernández. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ha conseguido muy bien ese balón. Fernández. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. No sirvió para nada, el centro lo dominaron fácil en el área los rivales. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Le quedan 20 minutos al partido. Esa pelota va al costado. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ahí va, habilitado para definir. Es buena la pelota atrás. ¡Y lo ha fallado! Es increíble, ¿eh? No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. El empate está. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Parte de la tarea se ha cumplido, empatan el partido, pero todo esto no es suficiente. No es suficiente porque les queda un gol. Creo que a la desesperada hasta lo pueden llegar a conseguir. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Modric. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡O dejan solo! Se convirtió en un muro el muchacho. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Para romper el empate se viene. Ahí va la pelota y pinta bien. Quedan 8 minutos por jugarse. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. El disparo y ha pasado cerca. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco.
La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Queda muy poco tiempo en el partido. Cuánta voluntad queda en un equipo que necesita un gol para romper el empate y romper el júbilo que significaría el ascenso. Al todo o nada, a vida o muerte. Los minutos que quedan van a tener que sacrificarse para salir adelante. Pase mal pateado que se va por la banda. Fernández. Ah, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Se viene bien pegadito a la raya. Fácilmente se limpia del contrario. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Benítez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Va a levantar la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Se acaba de armar la escapa. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y patea. Bien arquero, pero sigue el juego. Balón cargado de peligro. Parecía bueno el centro. Le pega la pelota. Se viene el silbato del árbitro. Emociones por todos lados. Vamos a la largue. Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Fácil recuperación del balón. Que no se le olvide la pelota más. Se saca la pelota de encima. Acá con esto lo ganan. Esa pelota al travesaño. ¡Gol! Pegó en el travesaño y entró. Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abrazan con el gol. Bueno, realmente un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Es un artista con la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Pelota a los pies del guardameta. Modric. Fernández. Atento que ahí nomás cae la pelota. Gran centro. Rechaza de puños el arquero. Buena pelota entre líneas, hay chance. Atento con el pase, bueno. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Funciona la presión. Lukaku. Fernández. Núñez. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Regalaron el balón. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Buena pelota por fuera. Le pega y pasa cerca la pelota. Queda muy poco tiempo para el cierre del partido. Pueden conseguir algo desde el córner. El córner que llega al área. Benítez. Impresionante cómo llegó a picar el balón.
Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Es acá como llegamos al final del primer... Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguante suficiente como para terminar el partido, porque lo que están corriendo es una barbaridad. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Modric. Que no se atrevan a protestar porque hay falta, así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Núñez. Pierden el balón. Gallardo. Balón cargado de peligro. En 6 minutos más se termina el tiempo extra. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Núñez. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Gran pelota, está solo. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Se va a animar. ¡Palo! Y sigue temblando el arco. La verdad que había sido todo espectacular, hasta que aparecieron los palos. Esta jugada podría terminar en gol. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Muy cerca. Y le pega con un tubo. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Ha sido una derrota dolorosa como todas. Esperaban ascender, pero hoy no era el día. Al menos pueden salir con la frente en alto. Perdieron.
La victoria es la única manera de conseguir el ascenso. Toda la temporada se decide en este partido. Romero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Pase mal pateado que se va por la banda. Esta puede ser buena. Acá con esto lo ganan. No puede ser. Este muchacho lo acaba de errar mejor que deje el control ya y deje de jugar. Impresionante lo que ha desperdiciado. Me parece, Fernando, que esto no termina en empate. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ojito, es una gran bocha. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. No logra pasar bien la pelota. El jugador que ha perdido la pelota. Ahí va, habilitado para definir. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Golazo! Ahí está, Marito. Han conseguido el gol que rompe el empate, que los acerca a la promoción. Pero le queda mucho el encuentro. No están como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos. Yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás. Para mi gusto, este equipo debería seguir jugando a la ofensiva y tratando de marcar ese otro gol que le dé la tranquilidad. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Pelota al primer palo. La pelota que recorre el área nuevamente. Tuvo pelota en la entrada. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Atentos que hay falta. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y está para el empate. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Vaya baldazo de agua fría, Marito. Les han empatado el encuentro. Se borra la ilusión del ascenso. Tendrán que ir a buscar de nuevo el resultado. Sí, pero falta tiempo todavía para que termine el partido. Yo creo que se equivocaron, principalmente el técnico, al tirar el equipo bastante atrás. Y por Hermosa asistencia y peligro. Espectacular traslado. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Y ahora que quiere meterse por la banda. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Roba bien la pelota en el área contraria. Gallardo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Le pega y pasa cerca la pelota. Casi. Se metió justo a tiempo. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. es necesario. Habían quedado muy mal parados.
Busca uno en quien apoyarse. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Gallardo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Pelota a los pies del guardameta. Dejó el arquero y puede ser. ¡Gol! Armó la pierna y le pegó un bombazo. ¡Qué bestial, mamita querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Pase equivocado y la pelota se escapa. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se viene bien pegadito a la raya. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Buena pelota por fuera. Lo ha hecho muy bien para cortar. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Interceptando el pase. Se le abre un espacio, lo tiene. Referee has indicated Balón that the cargado de peligro. ¡Gol! Parte de la tarea se ha cumplido, empate en el partido, pero todo esto no es suficiente. No es suficiente porque les queda un gol. Creo que a la desesperada hasta lo pueden llegar a conseguir. Ahí se viene y si se anima lo clava. Vaya partido que hemos tenido. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y le da nomás. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Este puede ser el de la ventaja. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. A continuación el lateral.
momento para que levante el servicio. Gallardo. No ha querido la pelota ponerlos en ventaja. Tiene opción de pase. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado las tarjetas en el vestuario? Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Qué buen pase metió! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Oportuno en el corte del balón. ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de centrada, ve la tarjeta amarilla. Atacan por los costados. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. ¡Buen disparo! ¡Gol! Llega un gol que le tira una sombra muy oscura a la posibilidad del ascenso que llegaron a buscar este día. Sí, se las prometía muy felices, pero el contrario ha hecho un partido de 10 y ellos no han sabido contrarrestar todo lo bueno que hicieron. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Está transitando el perímetro. ¡Dispara! ¡Ha estado sensacional el arquero! El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Aleja la pelota de su portería. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Quiere pegarle. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Atento que parece buena. Ganan los del fondo, ojo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Está intentando por el costado. Mete bien la pierna. Hay espacio suficiente para avanzar. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Ahí lo tienen ante todos ustedes, el penal que termina en gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Buscando el costado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Deciden jugar así el tiro de esquina. Gallardo. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Romero. Es un artista con la pelota. La bocha que cambia de dueño. Gallardo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se viene bien pegadito a la raya. Hay tiro libre tras esta falta. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Ahí se ve el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos?
Es un genio pasando la pelota. Parece que todo se les ha terminado, Mario. Parece ya imposible. La verdad que nunca había visto jugar un equipo tan mal como lo ha hecho esto. Y bueno, hay que pagarlo de alguna manera. Y ahí le llega la ayuda. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Maravillosa jugada. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Que no se le olvide la pelota más. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ahí va, habilitado para definir. Y la jugada que no se concreta. Se va a escapar por la línea de cal. Va a levantar la pelota. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Minimum of Maneja la 3 pelota y se acerca al arco rival. Interceptando el pase. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se ha terminado este partido.
podría decorarle la realidad, podría embellecer la frase, pero no hay de otra. O ganan, o ganan. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Tiene Boston. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Fácil recuperación del balón. ¡Qué balón metieron! ¡Y ahí está! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Gallardo. Ojo con esto. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Tsunami de Silva. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Este muchacho ni de mozo lo contratarían. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Una entrada fantástica que termina en córner. Córner al corazón del área. Llueve el córner al centro del área. Y esta jugada no llega a nada. Hermosa asistencia y peligro. Buena pelota. Y así le pega la pelota. ¡Qué golazo! ¡Gol! Están sacándole diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante porque realmente estaban jugando muy bien. El contrario se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo con toda la tranquilidad del mundo ha pasado adelante. Buscando el costado. Gran centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ese balón que queda perdido ahí en la defensa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Esa pelota no es más de ellos. Llegó la bocha al área y la rechazan. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Ahí está, la recibe sin marca. Rebota en el travesaño. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Gallardo. Y otra clara oportunidad para marcar la diferencia, pero el palo, no, acá no pasa esa pelota. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar. ¡Afuera!
Gallardo. Ahí va, habilitado para definir. Es bueno el balón atrás. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Busca uno en quien apoyarse. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Le va a pegar. Tapa el arquero y sigue el juego. Buena tapada, pero ojo que sigue. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Gran centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Quiere pegarle. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Lateral. Silva. Fácil recuperación del balón. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo! Ahora tienen el colchón suficiente, Marito, para trabajar el partido concentrado, sabiendo que atrás no pueden dejar espacio, pero que la tarea está casi hecha. La tarea está casi hecha. Yo creo que ahora no se tiene que descuidar, trabajar muy bien en la parte defensiva y tratar de contragolpear para sorprender otra vez al contrario. Y con esto el marcador está 2 goles a 0. Y ahora entra por la banda. Le pega y pasa cerca la pelota. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Atento que ahí nomás cae la pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Sacó el balón y la pelota le cae al contrario. Jueguen por el carril de afuera. Gallardo. Llega cortando bien y recupera. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. A darle a la pelota. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Muy cerca. Ha sido una tapada maravillosa. Y el referí queda tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Una jugada de ataque. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Hermosa asistencia y peligro. Buena bocha. Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Buena pelota. Buen centro. ¡Gol! Pero qué digo, gol, fue un golazo. Han hecho una jugada fenomenal en la mitad de la cancha. Ese cambio de frente
que termina con un golazo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Interceptando el pase. Gran servicio pegado a la banda. Es buena esa pelota. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ahí va el toque en corto. Ahí se viene y lo va a tener. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Probaron al arquero, pero no había chance. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la jugada que no se concreta. Se le va a escapar la pelota, ojo. Y está para el empate. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Tiro de esquina al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Gallardo. Perder la cara, regalar medio gol. Muy bueno el robo de la pelota. Lateral. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Gallardo. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan. ¡Se viene el bombazo! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Silva. Ese buen centro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ha sido una de lujo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. El pase al palo lejano. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Llega cortando bien y recupera. Ojo por fuera, son peligrosos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Quedan 15 minutos en este partido. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Atento con el pase, bueno. Buena salida del arquero. Ahí se viene y lo va a tener. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Quedan pocos minutos hermosa asistencia y peligro. Poco tiempo le queda al partido, todavía no logra. Ahí está, se fue cerca el balón. ¡Gol! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen, este partido ya tiene dueño. Un gol para él marcar. Es un gol para la galería, qué bien que la agarró. Y por ahora el marcador 3-1. Tuvo pelota en la entrada. Se mete y puede llegar al descuento. ¡Y está! ¡Gol!
cerca del empate ahora. No queda mucho tiempo, Fernando, pero todo es posible. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Se asoman y la declara. Ojito, es una gran bocha. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Posibilidad de la contra, ojo. Han aguantado hasta... Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Es un genio pasando la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Mete bien la pierna. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Fue mala el piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de centrada ve la tarjeta amarilla. Me parece un poco lejos, pero ¿se animará? Toca un compañero. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. El balón que sale disparado. Este contraataque pinta bien. Se acaba de... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gallardo. Gran atajada, pero sigue con vida. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Sube el portero, se viene el arquero al área, sube para buscar el milagro. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro...